Saludos cordiales, ingeniera Diana. Me gustaría comenzar agradeciéndole por esta oportunidad para mejorar mi aprovechamiento en el interciclo. Voy a comenzar explicando la primera pregunta y por qué escogí la opción 3. Bueno, si podemos ver en la parte de la pregunta nos pide que unamos las partes de las actividades con las descripciones. En este caso, en el momento del examen, lo que yo hice fue ver la opción C, que decía un plazo. Entonces, un plazo siempre se refiere a un periodo de tiempo. Por eso fue que enlacé la opción C con la H, que sería septiembre a noviembre. Después de esto, lo que hice fue buscar qué opciones tenían C con H. En este caso encontré solo una, que sería la 3. Y después verifiqué que todas las otras opciones estén correctas. Por ejemplo, A con F, que me decía que el objetivo estratégico sea un mejoramiento del nivel de coherencia entre la identidad salesiana y el proceso formativo. Después fui viendo las otras opciones, como por ejemplo el medio de verificación, que sería que a diciembre del 2020 al menos un 50% de los estudiantes que tengan un riesgo académico tengan también un seguimiento curricular. Entonces, después de verificar todas estas opciones, elegí la opción B, que sería la 3, que estaba correcta. Siguiendo con la pregunta 2, lo que me preguntaba aquí era básicamente llenar los apartados de esta tabla que era el indicador, la descripción y la fórmula. En este caso, he realizado este Word para explicar qué fue lo que yo respondí mal y y digamos, qué es lo que debía haber respondido. Entonces, el indicador estuve mal porque puse unos beneficios, como sería entregar a tiempo o clientes felices, motivación, cosa que estaba totalmente mal. Lo que debía haber puesto es un porcentaje de entregas a tiempo, es decir, cuánto, cuál es la cantidad de entregas que tenemos a tiempo. Después en descripción expliqué las consecuencias de ser puntual y bueno, me fui por otros temas que no iban mucho con la respuesta correcta. Y revisándolo bien, lo que debe haber puesto es la cantidad de entregas del sistema que se hicieron dentro de la fecha establecida. En este caso, la pregunta me pedía la pregunta me pedía que, bueno, la meta tenía un 80% de presentaciones realizadas a tiempo. En este caso, la descripción debía ser algo relacionado con eso. Y lo que yo puse fue algo totalmente diferente a lo que debía haber puesto. Y la fórmula, bueno, en este caso yo puse también la respuesta mal porque en la fórmula lo que yo puse fue, digamos, una forma de hacerlo, pero en realidad lo que debía haber puesto es una fórmula completamente matemática, que sería la del calcular el porcentaje, porque la fórmula tiene que ver con el indicador. Entonces, la fórmula en este caso sería las entregas a tiempo sobre el total de las entregas y multiplicado por 100. ¿Por qué por 100? Porque cuando nosotros dividimos las entregas a tiempo sobre el total de las entregas, nos va a dar un número menor a 1. Entonces, cuando multiplicamos por ejemplo, 0.5 por el 100, nos va a dar el resultado en porcentaje, que sería 50%, por poner un ejemplo. En la pregunta 3, lo que me pedía es leer los objetivos estratégicos que estaban en la parte de acá, y lo que yo hice fue confundirme los objetivos estratégicos con las partes de acá, que me decía cosas que puede hacer desde el sofá. Entonces, eligiendo bien esos objetivos, he completado bien la tabla que tenemos en la parte de aquí y también completé con las tres actividades. En este caso, el objetivo estratégico que escogí fue la igualdad de género, el cual la meta que yo me he propuesto es denunciar el 100% de acoso detectados en las redes sociales durante un periodo de 2 meses. ¿Por qué? Porque las metas siempre deben tener una fecha establecida. Las actividades que voy a realizar para completar esta meta sería primero revisar canales de reporte y normas de convivencia de las redes sociales, porque no podemos reportar algún acoso detectado en las redes sociales si es que no sabemos si es que algo es acoso verdaderamente o no. Después, la segunda sería denunciar, bueno, ya la acción en sí, denunciar cualquier tipo de publicación o comentario que afecte a alguna persona. Y por último, compartir en mi perfil derechos o información sobre la mujer y las prevenciones del acoso, para que no solo yo lo reporte, sino pueda ayudar a más gente a darse cuenta de que algo es acoso y ellos también puedan reportarlo. Después los participantes, pues sería únicamente yo
Y el plazo, bueno, sería agosto-septiembre. He escogido agosto-septiembre porque es, digamos, el tiempo en el que yo estaré de vacaciones y puedo dedicarle tiempo a este objetivo estratégico. El segundo objetivo estratégico que escogí es la energía asequible y no contaminable. Para esto me propongo una meta de reducir el consumo eléctrico innecesario en mi casa en el lapso de un mes. Por ejemplo, las acciones que he elegido para hacer esto, o las actividades, sería conectar la computadora y otros electrodomésticos a una regleta, para no desconectarlos al no usarlos. En este caso, la regleta lo que me va a permitir es, por ejemplo, si yo tengo todo un escritorio donde tengo conectada mi computadora, algunas luces, un cargador, tengo conectadas un parlante o una cámara, todas estas cosas, al yo apagar mi computadora, siguen consumiendo energía, pero al yo utilizar una regleta, lo que voy a hacer es aplastar el switch y cortar toda la energía para todos esos productos que yo ya no estaría utilizando mientras mi computadora esté apagada. La segunda actividad que elegí es apagar las luces, la televisión y los monitores cuando la iluminación sea suficiente. Por ejemplo, hay luces que pueden ser prendidas al mediodía y que nosotros no nos damos cuenta porque como es del mediodía, la luz igual se ve de una forma u otra, entonces no nos damos cuenta de esto. Entonces, estar un poco más precavidos sobre las luces que tengamos encendidas en el transcurso del día. Y segundo, activar el modo de ahorro de energía en los dispositivos del hogar. Actualmente algunos dispositivos inteligentes, como por ejemplo el celular, las computadoras o incluso algunas Smart TV nuevas, tienen esta función de modo de ahorro de energía que nos permiten ayudar y a lograr la meta que sería reducir el 15% de consumo innecesario de energía. En este caso, aquí los participantes seríamos yo y mi familia, porque yo puedo inducirlos a realizar estas buenas prácticas. Igualmente, el plazo sería agosto-septiembre, ya que en estos mismos meses estaré de vacaciones. El tercer objetivo estratégico que escogí fue el trabajo decente y crecimiento económico. En este caso, la meta que me propuse fue eliminar el 100% del uso de papel en los trámites bancarios y priorizar las compras en empresas éticas. Esto a 2 meses. Entonces, las tres actividades que he escogido fue primero desactivar los estados de cuenta en papel, o sea, dejar de usarlos, y usar la app móvil para los pagos, como por ejemplo la aplicación del Banco Pichincha. La segunda actividad que he elegido fue investigar en Internet qué marcas locales aplican prácticas sostenibles y respetan a sus trabajadores para poder después escogerlas y comprar únicamente a estas empresas. Después creamos un listado para las empresas responsables y realizar ahí las compras del hogar. En este caso, los participantes seríamos yo y mis padres, ya que mi hermano no tendría la posibilidad de realizar estas compras o los estados bancarios porque él no es mayor de edad. El plazo sería septiembre-octubre de la misma forma porque en estos tiempos estaré de vacaciones y tendré más tiempo para dedicarles a estas actividades. Vamos con la pregunta 4, que la pregunta 4 nos pedía realizar un mapa de navegación y un prototipo wireframe de la aplicación de un cine. En este caso, he elegido la herramienta de Mermaid para poder hacer el mapa de navegación que lo tenemos aquí. El cine en realidad se llama Cine Torres y la aplicación se divide en dos módulos. En este caso tendríamos el módulo del usuario, que sería el del cliente, y el módulo del personal, que serían los empleados. Entonces, el módulo del usuario tiene 6 paneles. En este caso, el primero sería la pantalla de inicio, donde también se vería la cartelera. La pantalla de inicio sería la cartelera. El segundo el segundo panel sería el detalle de la película. Aquí el usuario va a poder ver la sinopsis, va a poder ver los trailers, va a poder ver los actores, toda la información relacionada con la película. Y también va a poder ver las fechas y horas de las funciones disponibles. Cuando el usuario seleccione una fecha y una hora, le va a mandar directamente al registro. Si es que el usuario está registrado ya, le manda a login para que se logue. Después le manda a la selección de asientos, que sería ya el panel 4. Aquí el usuario va a poder ver los asientos que están ocupados y solo va a tener la posibilidad de escoger los asientos que estén libres.
Después, en la pantalla 5, va a poder pagar únicamente con tarjeta de débito, va a tener que rellenar sus datos y le da a confirmar compra. Cuando le dé a confirmar compra, el usuario va a poder ver un código QR, el cual le va a servir para el momento del ingreso al cine, a la sala de cine. Vámonos con el módulo del personal, que básicamente sería dos paneles. El primero, el control de la asistencia, donde el usuario va a poder ver los asientos que están ocupados, cuántos asientos están ocupados y cada sala de cine. Dependiendo en cada sala de cine va a ver cuántos asientos están ocupados en cada una. Después del panel del cajero, que básicamente él va a poder ver todas las funciones vendidas en un respectivo día y en una respectiva función. Vámonos con la parte de los wireframes. En este caso he utilizado una plataforma que se llama Plant Text, la cual nos sirve para poder hacer mapas de wireframes. ¿Listo? Entonces, esta plataforma lo que me ayuda es, yo pongo mediante código aquí y me sale acá, me ayuda a hacer el wireframe. En este caso debemos comenzar siempre con un arroba, start salt y end salt. Cada división, por ejemplo, esta de aquí me ayuda a hacer una separación de la línea y estas de aquí me ayuda a hacer un salto de línea. Cuando yo pongo dos numerales antes y después, se pone en resaltado. Y acá, de igual forma, tengo resaltado y entre paréntesis para poder ver esto. Cuando pongo entre corchetes, en la imagen me sale como un botón. Entonces, en este caso, esta sería la primera vista del usuario, que aquí estaría abriendo la cartelera disponible. Aquí seleccionaría la película A o B y las funciones. Tiene también el botón de iniciar sesión porque puede iniciar sesión antes. Entonces, esta sería la primera vista del usuario, que sería la de la cartelera disponible. Después, en la segunda vista del usuario, tenemos este código que, bueno, ingreso pongo aquí el título de este panel, pongo entre los numerales resaltado para que le salga al usuario el título. Y bueno, pues la contraseña, el usuario, iniciar sesión en forma de botón con los corchetes y registrarse en forma de botón utilizando los corchetes. Y me sale así y así. Cuando pongo entre comillas, me va a salir resaltado. Entonces puedes utilizar entre comillas aquí y acá para que me salga resaltado. Este sería el segundo panel, que es de iniciar sesión, cuando el usuario ya le dé clic a elegir alguna pantalla, perdón, alguna película. La tercera vista, el tercer panel, sería ya cuando eligió la película y ya se logueó o ya se registró. Le va a decir el título de la película, resaltado. Y cuando utilizo yo estos símbolos de aquí, del elevado, me sale en el wireframe, en esta plataforma, me parece como una opción de escoger. En este caso, por eso he puesto esto, para que él pueda seleccionar la fecha en la cual estaríamos. Y de igual forma, cuando yo pongo entre paréntesis, me aparece como si fuera una opción. Entonces, por eso he puesto varias opciones para que el usuario pueda escoger varias horas en un respectivo día. Y por último, entre corchetes, puse continuar a la selección de asientos para que me salga como un botón. Y bueno, esta sería la tercera vista, que es la vista de seleccionar la fecha y la hora. Cuando el usuario ya selecciona la fecha y la hora, lo siguiente que tiene que hacer es seleccionar los asientos. Para eso se utiliza en esta plataforma, en esta de Plant Text, ponemos una matriz y vamos poniendo los nombres de cada ubicación de la matriz, y donde queremos que salga resaltado, utilizamos una X, por eso he puesto una X aquí y una X acá, para hacer como un ejemplo de lo que está usando el usuario. Acá en esta parte sería básicamente como una leyenda, porque la leyenda me va a servir para mostrarle al usuario los asientos que están ocupados y los asientos que están disponibles. En este caso, cuando está cuadrado, el asiento está disponible, y cuando está ocupado, cuando está en círculo, el asiento está ocupado. Después, entre corchetes, pongo el botón de ir a pagar y los $12, porque, bueno, usualmente aquí en Cuenca, en el Ecuador, vale $6 la entrada a cine. Como está seleccionando dos, por eso he puesto el precio de 12. Y esta sería la cuarta vista, que sería la de la pantalla, o bueno, los asientos del cine.
Después, cuando el usuario ya ha seleccionado los asientos, lo que va a tener que hacer es, obviamente, pagar. Como me decía, solo únicamente la tarjeta de débito, pues he añadido solo esta opción. Cuando ponemos entre paréntesis y la X en el medio, me parece como si fuera una opción. Si es que yo, por ejemplo, quisiera añadir una opción de tarjeta de crédito, tendría que hacerlo así. Le pongo una X y después tarjeta de crédito. Le doy a Save y me aparece la otra opción. En este caso, bueno, me salen seleccionadas las dos porque estoy poniendo la X en las dos. Pero bueno, como solo podíamos ponerle tarjeta de débito, le he dejado así. Bueno, pues aquí el usuario debe añadir todos sus datos, en este caso el titular de la tarjeta, el número de la tarjeta y después otros datos que pide, como por ejemplo la fecha de expiración y un código de seguridad que tiene cada tarjeta de crédito. Aquí el usuario debe rellenar toda esta información y por último le da al botón confirmar y pagar. Cuando el usuario haga todo esto en el checkout, le debe aparecer ya digamos las entradas que ya están disponibles para él y bueno, esta sería la última vista del usuario, que aquí tendría ya un resumen de todos los datos que él ha seleccionado, por ejemplo, la película, que sería, bueno, este ejemplo, la película A, la fecha y la hora que ha seleccionado, en este caso 10 de agosto a las 6:30, la sala que ya le asigna internamente el cine, los asientos que le ha seleccionado y el método de pago, que bueno, únicamente era la tarjeta de débito y la cantidad que eran los $12. También he añadido el botón de mostrar QR porque al momento en que él le da ahí, entonces va a poder ver el código QR que sería el boleto que le va a permitir entrar a la sala de cine cuando se encuentre ya en el cine. Pasemos a la parte de la vista del personal del cine. En este caso ellos tendrían dos, que la primera sería para el control de la asistencia. Ellos van a poder ver el total de los asistentes y van a poder ver la ubicación de los asistentes en la sala. Van a poder seleccionar en esta parte de acá la función, en este caso sería película A y la sala 2. Aquí no he seleccionado las fechas porque ellos deberían poder ver únicamente la fecha en la que estamos. En este caso, si por ejemplo hoy estamos 10 de agosto, ellos van a poder seleccionar solo las funciones que estén en el 10 de agosto. Entonces, para eso he añadido esta matriz que aquí ponemos las opciones. Igualmente ponemos en vez de la opción una X cuando queramos seleccionar. Así nos funciona este código de Plant Text. La segunda vista del personal sería esta tabla de aquí que nos permite o que le permite al personal ver cuánto se ha recaudado en cada película y cuánto se ha vendido en cada película. O sea, cuántos boletos se han vendido en cada película y una suma total de las ventas. Para eso ellos pueden elegir una fecha y también pueden añadir una película. Entonces, básicamente esta sería toda la respuesta correcta a la pregunta 4. Continuando con la pregunta 5, que me pregunta, que me pide que escoja la respuesta correcta dependiendo de la información de los UMLs. He seleccionado yo la 3. Y aquí lo que utilicé para responder a esta pregunta, bueno, lo que hice fue descarte. Entonces, lo que hice fue, por ejemplo, ver que aquí, bueno, en la opción 4 me dice que es posible detectar errores utilizando diagramas. Esto de aquí está falso porque los errores que nosotros podríamos escribir en el código no tienen nada que ver con el UML, ya que el UML son diagramas de cómo va a funcionar, cómo va a ser el flujo de trabajo de la aplicación. En ese caso, eso está mal. La tercera opción me dice que la herramienta diseña modelos para los problemas de desarrollo, en donde la solución implementada utiliza programación orientada a objetos. En este caso, esto a mí me pareció correcto, pero aún así yo continué leyendo las otras, digamos, opciones para ver cuál estaba correcta. La opción 2 me dice que los diagramas UML se agrupan en 4 perspectivas, en vista de usuario, vista estructural y vista de comportamiento. Eso de aquí, esta opción, honestamente no tiene mucho sentido y yo la descarté inmediatamente. La opción 1 y la opción 3 para mí fueron las más, digamos, acertadas, pero realicé, o bueno, me di cuenta de que debía darme por la opción 3 porque al momento de leer la última parte de la opción 1 me decía que
disminuye los riesgos asociados a un proyecto. Esto no tiene nada que ver con los UML. Los UML básicamente son hacer un diagrama de la aplicación antes de escribir el código. Y no disminuye ningún riesgo, sino es solo para tener una mejor idea y para, por ejemplo, presentar el proyecto de cómo va a ir funcionando y cómo va a ser el workflow de toda la aplicación. En este caso, continuando con la pregunta 3, me pedía que escoja un par de enunciados correctos con respecto a el UML. De igual forma, yo escogí la opción 2, que sería, bueno, la B y la C. De igual forma, aquí hice una opción de descarte, porque al leer la primera opción vi que alguna información estaba correcta, pero al final terminaba con que la estructura se orientaba principalmente a la industria de salud. Eso está falso porque los UML se pueden utilizar en cualquier tipo de proyectos, puede ser de salud o de cualquier otro tipo. Entonces descarté automáticamente todas las opciones que tengan la A. En este caso era la primera y la cuarta. Entonces me debía quedar con la 2 y la 3. Viendo aquí, las dos tenían C, entonces la B o la D debían estar mal. En este caso me quedaban solo dos opciones, la 2 o la 3. Entonces vi que las dos tenían C, por lo tanto la C era una opción que estaba bien, porque la herramienta, bueno, el UML nos sirve para construir, documentar y visualizar el workflow de un software. En este caso, lo que yo leí fue aquí que fue creado por estas dos personas que yo honestamente no conozco, pero en la parte de la B leí que fue creado a fines de los 80 y principios de los 90. Esto de aquí sí que sé que está bien porque fue cuando Windows implementó la visualización de objetos. Entonces, esto me pareció con un poco de más sentido y por eso fue que escogí la opción 2, que sería la D, que sería B y C. Estas dos de aquí que serían las que estuvieron correctas. Siguiendo con la pregunta 7, bueno, aquí me pedía ver cuál era el diagrama de clases más adecuado según este enunciado de aquí. Lo que me decía aquí era que, bueno, había un hospital que tenía pacientes y necesitábamos ver sus signos vitales, alergias y vacunas. También se necesitaba registrar otras cosas, como por ejemplo el síntoma, el tiempo de duración y las medicinas que se han tomado, y que esta información se debía guardar de forma cronológica por los médicos. Pero nunca decía que los médicos debían tener algún tipo de información guardada. Entonces los médicos aquí no eran una entidad. Por lo tanto, descarté todas las opciones que tenían a un médico, como por ejemplo la opción 2, la opción 3 y la opción 4. Y por eso fue que escogí la opción 1, porque descarté a todas las que no tenían un médico y esta era la única que no tenía un médico. Y también porque esta me parecía la más correcta, ya que, por ejemplo, una consulta debía tener signos vitales. Un paciente no podía tener signos vitales si es que no pasaba a través de una consulta, porque no había quien registre sus signos vitales. Pero un paciente sí podía tener un historial clínico, ya que podía asistir muchas veces a un hospital. Entonces, por eso fue que escogí la opción 1 en esta pregunta. Continuando con la pregunta 2, la opción, bueno, lo que me preguntaba aquí fue, bueno, había una tienda de ropa en la cual los clientes debían ingresar su correo electrónico y podían seleccionar las categorías de los productos. Después podían seleccionar una cantidad y el color de esos productos para la compra. Que la compra se hacía con tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito se debía verificar. Entonces, una vez viendo todo esto, me puse a analizar todos y lo que vi fue, por ejemplo, que en compra, en la primera opción me decía cupo de compra. Y en la parte del enunciado de acá no había nada que se relacione con un cupo de compra. Por lo tanto, descarté totalmente la primera opción. Viendo la segunda opción, vi que tenía un poco de sentido. Y pues bueno, la fiché a esta opción, pero continué revisando las otras opciones para ver cuál era la más apropiada según mi criterio. Viendo la tercera, bueno, aquí me decía que esta entidad tenía un atributo de comprar sitio web. Eso, pues, no, para mi criterio no estaba bien, entonces descarté esto. Por ejemplo, tenía aquí otro que era registro sitio web, entonces no tenía mucho sentido esta tercera opción. La cuarta opción
estaba casi totalmente igual o bueno, muy parecida a la segunda. Por esta razón lo que hice fue compararles y lo que encontré fue que esta tenía un menos aquí y esta tenía un más. Entonces, el menos en los diagramas, en este tipo de diagramas, lo que significa es que son privados. Y por ejemplo, me di cuenta de que si esto fuera público, cualquier cliente podría saber cualquier tarjeta de crédito de otra persona. Entonces, que aquí nosotros utilicemos un más estaría mal, porque esta información debe ser privada. Cada cliente no puede conocer la tarjeta de otra persona porque se podrían producir fraudes o robos. Entonces, por eso fue que me di por la opción 2, que era la que estaba correcta. Continuando con la opción, con la pregunta 4, perdón, lo que me decía aquí, bueno, el enunciado me decía que había una tienda de ropa de clientes, que se debía seleccionar su correo electrónico, que debían ingresar su correo electrónico y que debían seleccionar sus categorías. Básicamente el mismo enunciado de la pregunta anterior, pero lo que debía hacer ahora es seleccionar los diagramas de casos de uso. En este caso, el diagrama de caso de uso siempre debe tener a una persona o a una, digamos, al usuario, que va a ser quien lo usa. Entonces, por eso fue que descarté inmediatamente esta opción, ya que no tenía a quien lo usa. Pero todas estas otras sí tenían. Viendo bien, tenía la respuesta 3, que era la respuesta que también descarté inmediatamente porque tenía carrito de compras. Y esto no es un usuario, no es alguien que pueda actuar. Entonces estaba la respuesta 4 o la respuesta 1. Entonces, la diferencia que encontré entre estas dos es que aquí no tenía acciones, sino tenía objetos. Por ejemplo, correo electrónico, producto, pago. Pero acá sí ya tenía unas acciones que es lo que tiene el diagrama de casos de uso, que sería ingresar al sitio web, comprar los productos y después pagar los productos, que era exactamente lo que el enunciado describía. Entonces, por eso fue que me decidí por la opción 4. Continuando con la pregunta 10, que me pedía seleccionar el diagrama de comportamiento correcto, me decía que se quería modelar la compra de unos productos de e-commerce, que el cliente podía seleccionar varios productos con la cantidad necesaria que él requiera y se podía esto añadir a un carrito de compras. El sistema debía verificar el stock suficiente para poderle vender al cliente, y se debía utilizar tarjeta de crédito, pero antes verificar que la fecha de caducidad sea posterior a la fecha actual. En este caso, la primera opción me pareció correcta, pero me di cuenta de que el cliente era un actor externo. Entonces debía estar representado como tal, pero él estaba representado como un objeto. Entonces descarté todas las opciones que tengan a cliente representado como un objeto, que sería la primera, la segunda y la última. Y me quedé finalmente con la opción 3, que era la correcta. En este caso aquí está representado como actor externo. Tenemos también a los objetos y a los métodos y a todo el flujo. Continuando con la pregunta 11, me decía que debíamos modelar un registro de historial clínico de un paciente. En este caso, el actor que teníamos aquí sería el doctor, porque me decía que el doctor va a solicitar la información como tipo de sangre, alergias, edad, peso y la estatura. Entonces descarté automáticamente todas las opciones que tenían al actor como paciente, que sería la primera, la segunda. Entonces me quedé con la opción 4 y la opción 3. Revisando minuciosamente estas dos opciones, me di cuenta de que el uno tenía include y el otro tenía extend. Las diferencias de estos es que include era para algo obligatorio, mientras que extends era para algo condicional o algo opcional. Entonces me decidí por elegir include, que era la obligatoria, por así decirlo, porque la edad se debía validar siempre, igualmente el peso y de igual forma la estatura. Continuando con la pregunta 12, donde debíamos escoger el diagrama de máquinas de estado correctamente, me decía, bueno, que teníamos que modelar un historial clínico. Si es que se acercaba por primera vez, se le abría un historial clínico. Y cada vez que el paciente asistía, el historial clínico se actualizaba y que los doctores podían revisar históricamente. Entonces, revisando las opciones, bueno, la primera opción
tiene en un estado doctor. Un estado doctor no puede ser porque el doctor sería un agente externo. En este caso descarté principalmente o inicialmente la opción 1. Después la opción 2 me parecía correcta, pero esta opción no hablaba. Bueno, en esa parte de acá me dice que siempre que el paciente lo solicite, el historial clínico se archiva. Pero aquí no había nada que diga sobre eso. Entonces me fui con la opción 3. En este caso, bueno, dejé a la opción 2 como una posible opción, pero seguí viendo las otras opciones. Aquí teníamos dos inicios de estado y una máquina de estado no puede tener dos inicios. Entonces la descarté automáticamente. Y la opción 3, perdón, la opción 4, que finalmente me pareció la más correcta, porque tenía un solo inicio y todos estos eran estados bien representados, y teníamos aquí sí ya la parte donde si el cliente lo solicitaba, bueno, el paciente lo solicitaba, se archivaba su historial clínico, y si no, pues solo se terminaba la consulta en consultada y llegaba a su fin. Entonces me elegí la opción 4. Continuando con la pregunta 11, lo que me pedía es seleccionar correctamente el diagrama de actividades con el uso de uniones y bifurcaciones. Recordando sobre la materia, las uniones y bifurcaciones en los diagramas se representaban con líneas gruesas. En este caso, la primera opción no tenía ninguna línea gruesa, por lo tanto la descarté automáticamente. La segunda opción tampoco la tenía y aparte de eso tenía dos inicios, lo cual está mal. La tercera opción, que era la única que tenía las bifurcaciones, para mí me pareció la correcta. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros seleccionábamos vuelo, aquí necesitábamos obligatoriamente una bifurcación para que se pueda solicitar el pago y también realizar la reserva. Una vez se hagan estos dos procesos por separado, se hacía de nuevo la unión y se terminaba haciendo el proceso de entregar el ticket y se terminaba, digamos, todo el flujo. La respuesta 4 me pareció incorrecta porque, bueno, como dije, las bifurcaciones o uniones se representaban con líneas gruesas, entonces en este caso aquí estaba un rombo, lo cual estaba incorrecto. Por eso seleccioné la opción 3, que era la correcta. Continuando con la última pregunta, lo que me pedía aquí era seleccionar el diagrama de despliegue más adecuado con respecto a este enunciado que nos decía que teníamos una aplicación web, la cual está funcionando en un servidor de Amazon Web Service y que tenía un servidor de la organización y también se tenía un segundo servidor de redundancia. Entonces lo que hice primeramente fue analizar todas las opciones y lo que vi en la última opción fue que se tenía primero a la base de datos y después al Amazon Web Service. Por lo tanto, descarté totalmente esta opción porque debería ir primero el Web Service del Amazon y después los dos servidores que se tenían. Continuando con el descarte de las opciones, lo que vi en la opción 3 fue que teníamos un diagrama UML en el cual habían métodos y atributos. Esto está mal porque este es un diagrama de despliegue. Entonces me quedé finalmente con la opción 1 y 2, pero viendo rigurosamente lo que encontré fue que aquí se representaban carpetas y no ejecutables. Entonces lo que hice fue seleccionar la opción 1, que tenía, bueno, pues al app cliente, después iba al Amazon Web Service y finalmente a las dos bases de datos que tenían la redundancia. Esta ha sido toda la explicación de las 14 preguntas del examen. Muchas gracias, ingeniera, por esta oportunidad. Espero tenga un lindo día.